Uno se pregunta, ¿cómo es posible que pasáramos de construir palacios de piedra a esto, a levantar rascacielos de acero? Pues la clave de todo está en un único material que, de repente, cambió las reglas del juego para siempre: el hierro. Así que hoy vamos a hacer un viaje para ver cómo este elemento nacido del fuego de la revolución industrial no solo construyó edificios, sino que literalmente forjó el mundo moderno. Es que, a ver, la diferencia es brutal. Fijaos, antes del siglo XIX, la arquitectura lo que buscaba era impresionar. Fachadas enormes, grandiosas, para palacios, para iglesias, todo era apariencia, vaya. Pero claro, llega la revolución industrial y lo pone todo patas arriba. De repente se necesitan edificios que funcionen, donde la estructura, el propósito, sea lo más importante. Y ahí es donde, de la nada, el hierro, el acero y el vidrio se convierten en los auténticos protagonistas. Claro, para entender la magnitud de este cambio, tenemos que retroceder un poquito, viajar un momento a esa época, antes de las fábricas, del vapor. Vamos a ver cómo era ese mundo construido en piedra, un mundo donde la arquitectura hablaba un lenguaje de tradición, de poder y, por encima de todo, de puro espectáculo. El punto crucial aquí es este. La arquitectura estaba obsesionada con el exterior. El objetivo era simple y llanamente causar sensación, proyectar estatus. O sea, se pensaba muchísimo en la fachada, pero lo que pasaba dentro, el espacio interior, la utilidad, eso a menudo era secundario. Y claro, los grandes proyectos eran para los de siempre, la realeza, la iglesia, no para las necesidades reales y cotidianas de una población que no paraba de crecer. Y entonces, ¡boom! Entre el humo de las chimeneas, el rugido de las máquinas, todo cambia, porque la revolución industrial no solo trae una nueva forma de producir cosas, trae también un nuevo material de construcción con un potencial que, nadie había visto antes. Y ese material era el hierro. Resulta que con los nuevos hornos de carbón mineral, el hierro fundido se podía producir en masa, a lo bestia. Era un material duro, súper resistente, pero sobre todo era la respuesta a problemas que la piedra no podía solucionar. ¿Cómo cubres un espacio enorme sin llenarlo de columnas? ¿Cómo levantas algo a una velocidad de vértigo? ¿Y cómo lo haces sin arruinarte? Pues con hierro. Y esto fue a una velocidad increíble, ¿eh? La tecnología avanzó a un ritmo de vértigo. Primero el hierro fundido. Luego pasamos al hierro forjado, que ya permitía crear unas vigas enormes. Y finalmente llega el acero, aún más fuerte, más elástico. Cada uno de estos pasos abría un mundo de posibilidades. De repente se podía construir más alto, más amplio y mucho, mucho más rápido que nunca. Pero, ojo, tener un nuevo material no significaba que todo el mundo estuviera deseando usarlo, ni mucho menos. De hecho, su llegada provocó un choque de trenes, un enfrentamiento frontal entre la tradición y la innovación. A ver, pensemos en la mentalidad de la época. Era un muro casi imposible de derribar. Para los arquitectos que venían de la tradición clásica, el hierro era, pues, un material de fábrica, algo vasto. No tenía la nobleza de la piedra, del mármol. Veían estos nuevos edificios como obras de ingenieros, no como arquitectura de verdad. Una distinción que, hoy nos parece rarísima, ¿no? Y esta idea lo resume perfectamente. No era solo una cuestión de gustos, de estética, era casi un tema moral. Se veía como un material vulgar, indigno de los grandes edificios. Pero si la Iglesia anglicana llegó a prohibir su uso para construir templos, es increíble la resistencia que tuvieron que superar los pioneros. Pero al final la realidad se impone. La nueva sociedad industrial necesitaba cosas. Necesitaba espacios que la arquitectura de siempre no podía dar. Necesitaba fábricas para producir en masa, estaciones de tren, que eran como las nuevas catedrales de la época, mercados cubiertos llenos de vida, en fin, espacios donde lo importante era que funcionaran. Y para eso, el hierro era, sencillamente, la mejor solución. No había otra. Y aquí llegamos a un punto de inflexión, a una especie de compromiso fascinante. La Biblioteca de Santa Genoveva en París es un edificio clave. Por dentro es una auténtica maravilla de la ingeniería del hierro. Columnas finísimas, arcos que crean un espacio luminoso, abierto, una pasada. Pero por fuera parece un palacio renacentista. O sea, se usó el hierro por lo práctico que era, pero se escondió, se disfrazó para no ofender los gustos de la época. El hierro necesitaba su momento. Necesitaba un gran escenario para demostrar de lo que era capaz, pero esta vez sin complejos, sin tener que esconderse. Y vaya si lo encontró en los mayores espectáculos de progreso de todo el siglo XIX. Hablo, claro, de las exposiciones universales. Eran el escaparate perfecto. Cada país quería presumir de sus avances tecnológicos, y para eso necesitaban pabellones gigantescos, construidos en tiempo récord.
Y como eran edificios temporales, pues había mucha más libertad para experimentar. Aquí, la funcionalidad y la innovación pesaban mucho más que la tradición. Y así, en Londres, en 1851, llegamos al primer gran icono, al edificio que lo cambió todo, el Crystal Palace. Y lo más curioso es que lo diseñó un jardinero, Joseph Paxton, que básicamente aplicó lo que sabía de construir invernaderos. El resultado fue un edificio como no se había visto jamás, una estructura gigantesca, casi transparente, hecha solo de hierro y cristal. Pero lo más alucinante del Crystal Palace no era solo de qué estaba hecho, sino cómo se hizo, el método. Todo era prefabricado. Las piezas se producían en serie en una fábrica, llegaban al sitio estandarizadas y listas para montar, como un mecano gigante. Se levantó en un tiempo récord. Es que, básicamente, en 1851 se inventó la construcción modular moderna, un concepto que cambió por completo las reglas de la construcción a gran escala. Bueno, y ahora damos un salto a París, año 1889, para ver cómo esta idea se lleva a nuevas alturas. Literalmente, 321 metros. En aquel momento, la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Hablemos, cómo no, de la Torre Eiffel. Hoy es un icono mundial, pero en su día, madre mía la que se lió, fue increíblemente polémica. Los críticos la odiaban a muerte. La llamaban chimenea de fábrica, un monstruo de hierro. ¿Y por qué tanto odio? Pues porque, a diferencia de la Biblioteca de París, la Torre Eiffel no escondía nada. Al contrario, exhibía su esqueleto, su estructura, con orgullo. Era la ingeniería hecha monumento, y eso a muchos les parecía horrible. Pero esta victoria del hierro en las grandes exposiciones no fue el final del camino, ni mucho menos. Fue solo el principio. Porque su legado más importante, el más duradero, no iba a estar en París ni en Londres, sino al otro lado del charco. Todas estas lecciones aprendidas en Europa, la idea de un esqueleto de metal que aguanta todo el peso del edificio, cruzaron el Atlántico y encontraron el lugar perfecto para crecer, Chicago. Allí, con la necesidad de reconstruir la ciudad después del gran incendio y una ambición comercial sin límites, se dio el siguiente gran salto, la invención del rascacielos. Y es aquí donde surge una frase, una idea del arquitecto Louis Sullivan, que se convirtió en el lema de toda la arquitectura moderna: la forma sigue a la función. ¿Qué significa esto? Pues que se acabó lo de decorar una caja por fuera. Ahora, la propia finalidad del edificio, su esqueleto interno, es lo que debe darle su forma, su apariencia. Se acabó esconder el hierro. Ahora se celebraba. Y de toda esta filosofía nace lo que conocemos como racionalismo. La idea es bastante sencilla, en el fondo. La belleza de un edificio está en su lógica, en que sea honesto con su estructura. Fuera los adornos que no sirven para nada. Se buscan formas simples, geométricas, puras. La propia estructura, esa que antes se escondía con vergüenza, ahora se convierte en la propia belleza del edificio. Y con esto llegamos casi al final de nuestro viaje, porque estas ideas, que nacieron en Chicago y que luego defendieron genios como Le Corbusier o Walter Gropius, se extendieron por todo el planeta. Crearon lo que se llamó el estilo internacional, que es básicamente lo que define el skyline de casi todas nuestras ciudades. El rascacielos de acero y cristal se convirtió en el gran símbolo del poder y del progreso del siglo XX, el heredero directo de aquella batalla que el hierro había ganado un siglo atrás. Y así vemos cómo el humilde hierro, aquel material que se consideraba innoble y vulgar, no solo revolucionó la forma de construir, sino que redefinió nuestra propia idea de lo que es bello en la arquitectura. Y esto, claro, nos deja con una pregunta fascinante para pensar. Si el hierro y el acero dieron forma al siglo XX, ¿cuál es el material que va a definir la arquitectura de nuestro siglo?